Fue una sorpresa y fue una sorpresa también pues pedida a Dios que me diera la oportunidad de compartirles un mensaje. Yo desde el principio sabía qué es lo que quería dar y es un poquito de la oración de Ana en Primera de Samuel. La verdad es que cuando yo supe que me había convertido, una de los libros y los personajes que siempre tuve en mente fue a David y Samuel, Saúl, incluso también a Ana, y fue en un momento en el que pensé que perdía la vida, pero estuve muy tranquilo justamente por todo lo que Ana había pedido y por todos los comienzos que hubo en Samuel muy fuertes, y también hubo pues caídas en el libro, ¿no? Como en toda la Biblia. Y algo que vi fue en Ana, fue esto que llega con Samuel, donde él es el último de los jueces de Israel, y viene de una época por 200 años pasando por diferentes jueces, y era un momento en donde Dios pues, no se le escuchaba sino a través de ellos. El último de ellos fue Samuel, y Samuel fue esta parte en donde termina la teocracia y empieza la monarquía, termina obviamente el tema de hoy los sacerdotes y empiezan los reyes. Pero para esto la vida de Samuel no había empezado muy fácil. Todos sabemos que empezamos pues desde la concepción, y la concepción de Samuel no fue nada fácil. Un poquito de lo que había pasado con Ana era que se había casado con un hombre que se llamaba Elcana. Elcana era, pues dice Moody's que era un levita, y bueno, la verdad es que cuando se casó con Ana, Ana no pudo tener hijos de un principio, y por cuestiones, no el plan de Dios. El plan de Dios era que se mantuvieran con una sola persona y fuera para siempre en realidad. Él se casó de nuevo, y de hecho vimos a lo largo de la Biblia muchas otras parejas y mujeres que no tenían el don de tener hijos desde un principio, ¿no? Fue algo que fue recurrente a través de la Biblia, ¿no? Tenemos a Rebeca, tenemos a Sara, tenemos a Raquel, tenemos a Elizabeth, ¿no? Que dio, pues Juan el Bautista. Ana no era la excepción. Ana tampoco pudo tener hijos, y esto le repercutió en su vida de familiar. Su esposo la amaba. Dice 1 Samuel que su esposo de verdad la amaba, pero pese a que se casó con otra esposa, Penina, ella sí pudo tener pues hijos, muchos. Y como ella veía que Ana era amada por su marido, todo esto se lo echaba en cara, ¿no? Le decía, bueno, no le decía, pero la molestaba y le presentaba, yo creo que los hijos a Elcana, mira, otro hijo y otro hijo y otro hijo. En realidad, para la cultura hebrea y para la cultura árabe, tener hijos era como pues una herencia, lo mismo dice Salmos, ¿no? La herencia son los hijos. Y ella al no tenerlos, pues le traía mucha tristeza. Con el tiempo, pues ella, en lugar de tener una mala actitud, tenía una buena, y le pedía a Dios. Y cada año iban con el sacerdote Elí a pedir, ¿no? En las fiestas, iban a la fiesta de la Pascua, iban a la fiesta de las enramadas, pero justamente en la de la Pascua pues subían y pedían, obviamente con un sacrificio, y dice la Biblia que cada año iban y Ana pedía, y cada año Ana igual, Penina igual pues le reclamaba, bueno, no le reclamaba, pero sí le ponía todo en cara, ¿no? De mira, yo tengo hijos, tú no. Ahí yo veo algo importante pues, en la familia, ¿no? Hay lugares en donde de verdad dices, ¿cómo no es posible que Dios esté aquí si yo confío en Él? ¿A qué me refiero? Hay familias creyentes y no creyentes que viven en un sufrimiento, y viven en realidad muy, muy consternadas por todo lo que pasa. A veces le piden a Dios y no hay respuesta.
Y lo que nos decía Miguel, ¿no? En estudios pasados, o sea, ¿para qué estás pidiendo? O sea, si estás pidiendo el Ferrari para alabar a Dios, pues es muy posible que no te lo dé, porque seguramente el motivo de tu oración no es eso. Ana hizo lo mismo. Ana no pedía para sí en realidad. Ana pidió un hijo para entregárselo a Dios. Y creo que no es fácil deshacerse de un hijo, ¿no? La historia en la humanidad y la historia que Dios dice es, obviamente los hijos van a crecer y los hijos se van a ir. Por eso los árabes, los judíos, todos ellos tienen muchos hijos, porque también en su momento había muchas guerras, entonces pues muchos eran muertos y muchos se tienen que encargar también de los padres. Cuando Ana estuvo pidiendo tanto, hubo en una ocasión en la que Elí la vio y le dijo, oye, pues estás borracha, ¿por qué estás ebria? Y porque estaba hablando, pero sin decir ninguna palabra, nada más movía los labios. Y le dijo, no, la verdad es que no, solamente le estoy pidiendo a Dios algo. Y estaba muy triste, ¿no? Y justamente Elí le había contestado esto. Dice, perdón. En 1 Samuel 1:17 dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Creo que lo más importante fue que Ana en ese momento supo que Dios no es que no le escuchara, es que quería más de ella. Quería que se entregara más, que le entregara a su familia, que entregara su corazón. Si no podía tener algo por tantos años que lo había pedido, pues no lo iba a dejar de pedir, porque era el deseo de su corazón. Justamente le decía a Pati el miércoles, ¿no?, que mi primo que pues tuvo a perder a su hijo, pues no lo perdió. En realidad Dios se lo llevó por una razón, porque Dios quería que él y su familia estuvieran más cercanos de Dios. Pero él me dijo algo muy cierto. Me dijo, si tú no tienes hijos carnales, entonces debes tener hijos espirituales, entonces tienes que seguir trabajando más fuerte. Entonces yo me quedé pensando eso y digo, tiene toda la razón. Si no tengo carnales, debo tener espirituales. Es decir, Dios pidió que nosotros justamente nos multiplicáramos, no solamente carnalmente, ¿no?, sino también hacer discípulos a todos. Volviendo con Ana, cuando ella se fue en paz y tranquila, de verdad es maravilloso cuando tú le pides a Dios algo y a pesar de que no te lo dé, tú estás en completa paz y tranquilidad, no cambia tu actitud. En lugar de que Ana en ese momento que el sacerdote le dijo, oye, ¿estás ebria? Ella no le dijo, no estoy ebria para nada, ¿qué te pasa? Si eres el sacerdote, pero, o sea, por tanta frustración que ella tenía. No le dijo eso, ¿no? Le dijo en el 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. De verdad estaba dando todo. Y de verdad Dios quiere estos corazones. Yo cuando lo leí decía, yo quiero un corazón así. Y hay veces en los que pues no, sientes que no tienes esa entrega. Y justamente hubo un momento en el que la relación, por ejemplo, con mi mamá, tuvo esta rispidez durante muchos años. Nosotros empezamos a escuchar cuando yo tenía 13 años y pues la verdad no sentí mi conversión hasta que tenía 21, ¿no? Pues todo este tiempo fue realmente complicado. Y a pesar de que yo decía, yo tengo a Dios y le pido y demás, no era cierto, no lo tenía de verdad. Decía y hablaba. Hay un pastor que es escocés, que se llama Robert Murray. Robert Murray murió a los 29 años, pero a su sepelio fueron 7,000 personas. El impacto que él tenía se podía resumir en una de sus cartas en su diario, ¿no?, que decía, yo me levanto temprano para orar a Dios, para encontrarme con aquel que ama mi alma. Y yo hacía lo mismo, oraba a Dios, sí, pero no fue hasta que entendí
que Dios de verdad me amaba y me arrepentí de corazón, que decía, voy a ver a Dios, pero no voy a ver a Dios porque sea el libro, porque sea una oración, porque me lo dijeron, porque voy a un lugar donde hablan de Dios. Voy a Dios porque voy a hablar con la persona que ama mi alma. Si tú amas a alguien de verdad, pues como decía Miguel y lo conocen en el noviazgo, ustedes quieren estar con esa persona todo el tiempo, ¿no? Pero si Dios está ahí todo el tiempo, pues qué más que buscarlo diariamente, ¿no? Cuando Ana pasó de estar triste a estar feliz después de esta conversación con Elí, ella regresó a su casa y ese día su esposo le tenía tanto cariño que estuvo con ella. Y dice la Biblia que Dios se acordó de ella y en ese momento concibió. Cuando ella concibió, días después se acordó obviamente de su promesa. Y llegó el tiempo en el que otra vez tenían que ir con Elí a sacrificar, a ir a una fiesta de las 3 que había en el año, ¿no? Que tenían que ir. Y cuando ella tuvo a Samuel, le dijo a su marido, oye, no voy a subir por el momento. Entonces pues Samuel seguramente se quedó, ¿por qué no subes, no? Al sacrificio con el sacerdote. Y dijo, no, lo voy a preparar durante 3 años, que era el tiempo que más o menos dejaban a la mamá los chiquitos, es decir, la leche materna. Y después lo va a subir. Y su marido, el Cana, estuvo de acuerdo. Después de 3 años, ella fue con su familia y llevaban 3 becerros. Por los 3 años seguramente que eran los que pasó Samuel con ella. Y los entregaron, y justamente cuando los entregan, ella entrega también a Samuel a Dios. Samuel no era en realidad el objetivo de Ana, yo creo. Yo creo que el motivo de Ana, en el fondo, era tener una familia feliz que creyera en Dios. Muchas de las cosas que pasaban en esta familia, que eran complicadas, yo la veo en esta parte, ¿no? Que es el marido. Hace muchos años nos había dicho Miguel nos había puesto un video en donde venía justamente con el equipamiento del hombre, ¿no? Hoy en día, pues la familia está deshecha y cada vez lo vemos constantemente en las noticias. No vale la pena repetirlo, es lo que vemos diario. Pero todo empieza por el marido. Dice la Biblia, la NTV, en las notas, que el Cana tenía como insensibilidad. Y sí, porque Ana pues era amada por el Cana, pero su otra esposa no lo sentía así. Entonces, en lugar de que él fuera y arreglara las cosas, le diera más atención y pudiera tener un poquito más de orden en su hogar, la verdad es que cada año Ana seguía sintiendo este rechazo y no le podía dar a su marido los hijos que eran la herencia de Dios. Y pues la otra esposa, obviamente, Penina, estaba deshecha, ¿no? Entonces, muchas de las cosas, cuando uno tiene ese rechazo, es volverlo en alguien, ¿no? Y así hay muchos padres, muchos familiares, ¿no? Que el niño es un bully en la escuela. ¿Por qué? Porque el papá es un bully en la casa, ¿no? Y todo eso lo sintió Ana. Pero Ana nunca cambió de actitud, siempre estuvo dispuesta a orar y a orar y a orar hasta que Dios se lo concedió. De hecho, justamente en el capítulo 1, cuando se le entrega a Elí, en el capítulo 26, dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Una vez que tuvimos muchos problemas, mamá y yo, pues la verdad es que fue muy, muy feo. Y después de ese día, yo seguía con la misma actitud. Seguía leyendo la Biblia, pero una actitud pésima, ¿no? Entonces no valía. Y la siguiente vez yo ya me estaba preparando para el round, ¿no?
me estaba poniendo los guantes y mi mamá se los quitó, lo que nunca había pensado. Y ella me dijo, yo ya te entregué a Dios. Y me desarmó. Me desarmó y pasaron todavía años, la verdad. Pero eso que me dejó fue así como gancho al hígado, o sea, me quebré. Y por más que el referee decía 1, 2, 3 hasta el 10, pues yo trataba de levantarme, ¿no? Y al final no pude. La verdad es que Dios ganó. Posteriormente a esto, de que Ana entrega a Samuel, hace un cántico de los más bellos de la Biblia que justamente lo toma como forma, pues María, la madre de Jesús. En el capítulo 2 de Samuel, del 1 al 2, dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana en este cántico estaba ganando más de lo que podía uno pensar. Estaba ganando valor ante su familia, valor ante su marido, estaba ganando un lugar, o sea, dignidad, tenía valor ante Dios. Y ella pues entregó un sacrificio, no solamente los becerros que había entregado, entregó a su hijo. Obviamente todo esto es profético, y lo vamos a ver al final del canto, ¿no? De la oración de Ana. Del 3 al 5, por ejemplo, dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. En esta parte, Ana no está hablando ya solamente de sí, está compartiendo con las personas que seguramente la escuchaban, porque si una persona está orgullosa y feliz de la noticia, pues va y lo expresa y le dice a los demás, ¿no? Incluso estaba Penina ahí, seguramente, y escuchaba, ¿no? Donde decía: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Seguramente así se lo dijo bajito, la mano, ¿no? A Penina. Y justamente en la última parte, yo lo considero del 6 al 10, cuando dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Justamente en el 10, digo, todo esto es hacerle ver al hombre, ¿no? Todo lo que Dios, cómo Dios lidia con nosotros. Pero el 10 es bien importante, porque cuando Ana entrega a Samuel y da esta oración, todavía no había un rey. O sea, seguía estando un sacerdote, que era Elí. Y esto habla de un futuro rey que justamente Samuel iba a ungir. Y no solamente una, sino 2 veces al elegido de Dios, al líder de Israel, ¿no? Que era David. Y no es que, dice, exaltar el poderío de su ungido. No iba a exaltar solamente en su momento a Saúl o en su momento a David. En realidad el que tiene que ser exaltado es Dios. Y Dios al final es el que va a ser exaltado por todos, tanto hijos como no hijos, creyentes como no creyentes. O sea, todos lo van a ver y decir: pues sí, era Dios, ¿no? Aunque no muchos lo van a aceptar. No sé si recuerdan a Hudson Taylor. También era un misionero. En una de sus cartas iba en un barco con muchos en la tripulación. En el barco iban en aguas, y estas aguas tenían una característica. No sé si era por Nueva Guinea
era, o sea, como que en la mañana iban de frente, pero en la noche se regresaban, y era por el viento. Entonces avanzaban un poquito y regresaban, no podían avanzar más y llevaban días. Y hicieron todo, quitaron peso, movieron las velas, remaban, pero no había cómo. De hecho bajó la tripulación a empujar porque al parecer había arrecifes en donde se iban a estrellar, pero como que poco a poquito, entonces se iban a quedar varados. Y Hudson Taylor se acordó y dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que orar, no lo hemos hecho. Y había 4 creyentes en el barco, y les dijo, vamos a orar para que haya viento y podamos seguir avanzando. Y se fueron a sus aposentos, oraron por esto, y salieron, y le dijeron al capataz mayor, oye, necesitamos que muevas la vela. Y el capataz dijo, no, ¿para qué? No hay viento. No, mira, le pedimos a Dios y estamos seguros que la va a mover. Le dijo, no, yo antes que ver que Dios la mueva, prefiero que nos encallemos aquí en los arrecifes, ¿no? Entonces no lo podían creer, tenían que encontrar gracia con él. Al final lo hicieron y tuvieron que bajar la vela, y nadie creía que pudiera pasar algo. Y la realidad fue que sí, empezó a avanzar. Dice la carta que fueron entre 6 y 8 nudos, la verdad no sé cuánto sea, pero por lo menos no se quedaron varados. Lo que Hudson Taylor, Murray, Ana nos dicen es que estas oraciones de verdad tienen que ser con el corazón puro, y por eso muchas veces no nos escuchan, o muchas veces es porque Dios no tiene todavía el tiempo para darnos lo que Él quiere para nosotros. Yo aprendí en esto que ojalá pudiera tener todo el día el corazón que tiene Ana. Ella pasó años pidiendo por algo y lo hizo. Tal vez ahora estoy pidiendo por algo y todavía no se ha cumplido, pero sé que por esto, y si es un motivo correcto para Dios, para alabarlo y para que pueda yo crecer en Él, lo voy a seguir haciendo. Y espero que ustedes también, en las oraciones cuando pedimos por alguien, en un principio éramos todos, y la verdad a mí me gustaba, pero después estos todos, pues en realidad la oración igual nada más era una. Por eso Hudson Taylor dijo, no, cada uno se va a ir a su habitación, y después nos juntamos. Y cuando se juntaron, dice la Biblia que solamente con que uno crea va a poder mover montañas. Y espero que nuestras oraciones en nuestros aposentos puedan mover más corazones, y Dios pueda mover los nuestros. Amén.